que exceden y que tendríamos que abarcar otros discursos, otras situaciones, una cosa mucho más macro. Entonces, a lo mejor no podemos hacer un análisis muy claro de todos los componentes que propone. Por eso hay que verlo en cada corpus. En este caso, me parece que los componentes que siempre son analizables, que no quedan dudas en cualquier corpus, son los que vimos hasta ahora: lengua legítima, la tópica, y yo les hablé del etnocentrismo, egocentrismo, y me queda uno, la temática y visiones de mundo. Porque los demás abarcan cuestiones que pueden o no estar, depende del corpus. ¿Se entiende lo que digo? No sé si soy clara. Entonces, la propuesta es tomar dos componentes más, que eso es lo que ustedes, digamos, tienen que ver, no creer que todo es aplicable, porque esto es una propuesta muy teórica, bastante abstracta, que para llevarla al tema de un caso, como tenemos nosotros, una comparación entre dos medios, no es suficiente en algunos componentes, ¿no? No sé, Alejandra, si soy Claudia, clara. sí, yo lo que diría es lo siguiente, ¿no? Es decir, porque no sé si todos los compañeros estuvieron en el encuentro anterior o lo vieron, en verdad como enmarcar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos revisando el texto de Angenot, que es el discurso social, ¿sí? Lo estamos revisando en función de su propuesta teórica, que es muy interesante de pensarla, porque en verdad es una propuesta de tipo semiodiscursiva, es decir, que trata de pensar, bueno, ¿qué es esto de la discursividad social? ¿Qué características tiene el discurso social? Parte de considerar en forma generalísima que el discurso social es todo lo que se escribe, se dice en un momento, en un estado de la sociedad, ¿no es cierto? Y una vez que define, bueno, da una serie de características, de esto ya hablamos en el encuentro anterior, una vez que define esta cuestión de la discursividad, trata de pensar, bueno, el hecho hegemónico, ¿no? Y cómo este discurso social, que tiene una fecha de vencimiento, que yo en cualquier momento no puedo decir cualquier cosa, sino que está precisamente anudado y atado a esas coordenadas históricas, ¿sí? Da cuenta en esa definición de la discursividad de lo que es el hecho hegemónico. Y para pensar el hecho hegemónico, es un concepto que lo toma de Gramsci, ¿no? Esto ya lo dijo Claudia en la clase anterior, y además también está en el videíto ese que grabó Claudia. En verdad, este hecho hegemónico tiene una serie de componentes, ¿sí? Que son los que estamos tratando de pensar y revisar en el corpus que nosotros estamos analizando, ¿no? Que el corpus que nosotros analizamos, de acuerdo a lo que vienen viendo tanto en las clases teóricas como en las prácticas, da cuenta de un acontecimiento institucional muy importante como es la asunción presidencial. Entonces lo que nos preguntamos en forma permanente es, bueno, cómo esa asunción presidencial es dicha en los distintos medios, ¿no? Y cómo esas maneras de decir producen sentidos diferentes en cada uno de esos medios. A propósito de esto, estamos analizando entonces, bueno, cuáles de esos componentes del discurso hegemónico podemos identificar en este material que estudiamos. Creo que hasta ahí más o menos habíamos llegado, ¿no, Claudia? Y que en verdad Bien, sí. de lo que habíamos visto era
dos que son siempre muy evidentes, ¿no? Lo de la lengua, que tienen que ver con la lengua legítima y que tienen que ver con los topoi. Claro, la tópica y nociología, nos detuvimos más en la tópica, Sí. porque la nociología ahí está, es una cuestión que también la va a tomar Yardón, ¿no es cierto? Pero es una cuestión más general, que tiene que ver con saberes que están instalados en el modo de decir, o en lo que decimos, o lo decible de una sociedad. Entonces, eso lo podemos dejar de lado para analizar en este pequeño corpus, y es más interesante porque nos das cuenta de muchas cosas en la cuestión de la tópica. Bien, ahí estábamos. Bueno, vos podés dejarme compartir pantalla, Creo que sí. o ya la pusiste vos. Ya puse yo, ¿eh? ¿La están viendo? Ah, porque yo la abrí y creí que era la mía y que no la podía compartir. No, buenísimo. No, no. Bien. La estoy compartiendo Bueno, yo. esto para recordar, sí, a mí no me deja, así que... bueno, esto para recordar cuáles eran las etapas que estuvimos analizando, que tomamos como ejemplo para recorrer todas estas propuestas teóricas, ¿no? Clarín, Macri prometió luchar contra la corrupción y llamó al consenso, y página 12, el show debe continuar, ¿no? Estamos hablando del día después de la asunción de Macri en el 2015, ¿no? La propuesta entonces era continuar con el componente que Anginot denomina egocentrismo, etnocentrismo. ¿Qué se entiende por este componente, ¿no? El egocentrismo y el etnocentrismo, él dice, engendra un yo y ese yo un nosotros. ¿Esto qué implica? Que en cada medio, en cada discurso del medio, lo que se propone desde lo enunciado es algo con lo cual el lector, en este caso, un lector ideal, ¿no? Ya sabemos esto de que hay un lector de carne y hueso al que no tenemos acceso y que sería un estudio de campo, sino el lector que se desprende del medio, de los enunciados, acuerda, ¿no? Entonces, en ese nosotros hay una característica que compone, que hace egocéntrico cada discurso, ¿no? Cada discurso en tanto hegemónico, ¿no? Que tiene determinados rasgos, determinadas características con las cuales ese lector ideal se identifica, ¿sí? Y de ahí que hay algo que me gustaría leer, que dice Anginot, porque es muy claro, digamos, para no cambiar las palabras, que está muy bien lo que dice. Se percibe aquí que la hegemonía resulta de una presión lógica que lleva a armonizar, a hacer copensables diversos ideologemas provenientes de lugares diferentes y que no tienen las mismas funciones. Si para una doxa determinada lo que se dice de los criminales, de los alcohólicos, de las mujeres, de los negros, de los obreros y de otros salvajes, termina por adoptar un aire de familia, se debe a que tales enunciados se vuelven más eficaces mediante la validación por analogía. Es decir, de qué manera en esto que genera ese nosotros va instalando cuestiones que terminan dándose por naturales, ¿no es cierto?, y que hacen también a esa doxa, y desde otros lugares, con una perspectiva alejada, resultan xenofóbicas, resultan discriminadoras, resultan totalmente parciales, ¿no es cierto?, depende de qué se está hablando, ¿no? Entonces, en el caso de Clarín, ¿dónde vemos esa postura, o cómo caracterizamos nosotros que hace al egocentrismo de este medio nacional, ¿no? En primer lugar, nos tenemos que detener en lo que ya dijimos.
cuando se habla con luchar contra la corrupción y llamar al consenso. En esos términos hay un acuerdo, digamos, fíjense cómo en realidad todo se encadena con todo, digamos, cuestiones que dijimos para caracterizar los enunciados, desde esta cuestión de las características del yo, o del nosotros, del medio, aparece también la cuestión de estos términos, ¿no? Es decir, cómo hay una conceptualización con la que se acuerda el lector. Entonces, en ese nosotros, si yo tengo que decir cómo se caracteriza, es antikirchnerista, habla le interesa el tema de la corrupción, en tanto corrupción de determinada línea ideológica que no sea la neoliberal, por ejemplo. Estoy diciendo todas las generalidades que se me van ocurriendo me pueden ayudar. A ver. Sí, además, acá también creo que pensamos esta idea, ¿no? Corrupción, ¿no? ¿Dentro de qué ideologemas aparece el término corrupción? ¿A qué se refiere esa corrupción? Y como eso, precisamente en esas ideas naturalizadas, los corruptos siempre fueron de determinado gobierno, ¿sí? Que se robaron todo, es decir, y esas son construcciones de la doxa, ¿sí? Que tienen que son las que se van instalando. El consenso, ¿qué significa consenso? ¿Quiénes son los que pueden consensuar? ¿Sobre dónde se puede consensuar? ¿En qué sistema quiénes son los que pueden llegar a establecer esos acuerdos? Y además tiene que ver con esto que señalaba Claudia recién, ¿no? A propósito de, bueno, cómo el neoliberalismo va construyendo no solamente una diferenciación desde un modelo económico, sino que va construyendo estos sentidos, que son los que a nosotros nos interesa especialmente indagar y explorar, ¿no? Que solo se pueden entender en estas lógicas, ¿no? Es decir, de, bueno, ¿qué es esto de, qué es lo que se puede consensuar? Que haya cada vez más desigualdades, no sé, tiro así cosas así bien provocadoras como para pensar cómo lo tenemos de alguna manera internalizados estos sentidos, ¿sí? Bueno, y lo egocéntrico estaría ahí de este discurso hegemónico, ¿no? El hecho de, como dijo Alejandra, hay una doxa, ¿no? En esa doxa, que nosotros ya venimos hablando de esto, pero para pensarlo desde este componente. Y esa doxa va a señalar quién está en la vereda del frente, porque siempre que hay unos otros, hay un otros, y un otros que se rechaza. Esa alteridad es rechazada. Entonces, ¿cuáles son los extraños? ¿Cuáles son los inferiores? ¿Cuáles son los anormales? Plantea Genot, ¿no? ¿Cómo caracterizo ese nosotros? Cuando puedo poner estoy de acuerdo con esto y estoy en desacuerdo con esto. ¿No? Y cómo se conceptualiza eso que es esto, en el caso de lo que explicó Alejandra, qué es corrupción, qué es consenso. Todas serían esas características de esta postura, digamos, del nosotros. Si vamos a analizar el egocentrismo en el otro medio, pensando en página 12, acá tengo muy claro que dijimos, no, así como desde Bourdieu, no compiten en el mismo mercado, porque es una versión que está en desacuerdo con todo lo que, como modelo ideológico, ¿no es cierto?, de lo que se plantea Clarín, en muchísimos aspectos. Entonces, el yo, el nosotros, que propone página 12, tiene los rasgos opuestos, ¿no?, en ese tema. Entonces, ¿qué es lo que importa de un gobierno? Si yo tengo que caracterizar el planteo de este titular, de esta propuesta del título y la volanta,
ese nosotros tiene una postura de una posición acerca de lo que es la política, acerca de lo que es un presidente, no acuerda que un discurso presidencial pueda ser igual que un discurso de campaña, no acuerda con el espectáculo malentendido, digamos, como espectáculo en la política, no, bueno, entonces todo lo que propone este nosotros también marca un otro, y en ese caso, la alteridad que se propone en desde este enunciador es todo lo contrario de la alteridad de Clarín. ¿Se entiende? Hasta acá, entonces, ¿cómo analizo el egocentrismo? Acuérdense de que si yo estoy hablando de Clarín y La Nación, a lo mejor ese nosotros es más parecido, ¿no? Desde el discurso egocéntrico, desde el componente egocéntrico, hegemónico de estos medios que acuerdan ideológicamente, va a haber una postura similar. Puede diferenciarse en algún aspecto, qué sé yo, La Nación suele ser mucho más legalista, mucho más, aunque en la forma, ¿no? Que cuando hay que decir que está mal, a veces dice que está mal de alguna manera, pero no es muy diferente de lo que se propone en Clarín, depende de la temática, ¿no? Depende de al qué contenido se está refiriendo. Entonces, lo egocéntrico no puedo analizarlo en este caso, en estos dos medios, de la misma manera, porque ese nosotros que genera una alteridad en Clarín, no es el nosotros que genera otra alteridad en Página 12. ¿Alguna duda de esto? Y me falta lo etnocéntrico. Pregunto si lo egocéntrico quedó claro, este egocentrismo como componente de la hegemonía discursiva. Sí, profe, se entendió súper bien, por lo menos en mi caso, perfecto. Uy, bueno, si no, avisan. ¿Qué podemos decir de lo etnocéntrico? Y el ejemplo que da Angenot acerca del etnocentrismo es muy parecido a lo que tenemos. ¿Por qué? Porque Angenot dice que lo etnocéntrico se plantea en el hecho de ya ahí podemos irnos a lo macro, ¿no? Nosotros ya hablamos de esta cuestión de cuál es la lengua legítima oficial, la de Buenos Aires, y dentro de del país, ¿no? Directamente, hablando en general. Y dentro de Buenos Aires me puedo centrar en la porteña, más que nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso etnocéntrico en los medios? ¿Cómo lo leo? Hay, así como Angenot dice que en Francia tengo que hablar de un paricéntrico, no sé cómo dice, paricentrismo, algo así, nosotros tenemos que hablar de algo porteño que es el centro. Y esto, tal vez en algunas temáticas como esta que es tan importante a nivel nacional, no es visible, pero si nosotros analizamos otros aspectos, como puede ser, no sé... Caos en el tránsito. El caso Maldonado, por poner un ejemplo. La problemática de los pueblos originarios en los medios nacionales son los pueblos originarios, que en última instancia es tan homogéneo hablar de pueblos originarios como decir indios. Digo, más allá de la diferencia ideológica que tenga cada término, ¿no? Pero no hay diferenciación porque nuestra mirada es de Buenos Aires. Entonces, cuando aparece un conflicto, empezamos a diferenciar quiénes son los Pom, quiénes son los mapuches, quiénes son los tehuelches, quiénes son... ¿Se entiende? Y esa es una visión totalmente etnocéntrica. En estos medios nacionales, ¿qué pesa? Pesa la mirada desde Buenos Aires, ese centralismo, ¿sí? Son medios nacionales, que obviamente en un diario local va a haber otra cuestión, ¿sí? Sí, absolutamente. Por eso yo te decía la del caos en el tránsito, ¿no? Porque en verdad, y el caos en el tránsito... Bueno, un chico, yo siempre me acuerdo un estudiante que tuvimos que era de Ushuaia, que me decía, profe, dice, yo
prendo la tele y dice, un día espléndido, y nieva, dice, abro la ventana y está nevando, ¿no? Esta cuestión con el tiempo y lo tenemos totalmente instalado, que es así. Buenos Claro. Aires es donde se juega el partido, ¿no? Como dice un cuento de Walsh. Absolutamente. En el campo se patea la pelota y en Buenos Aires se juega el partido, algo así. Profe, Bien. y Bien. lo mismo, pues, llevando por ahí el ejemplo a lo más contemporáneo, a lo que pasa con la cuarentena, o sea, cómo se instala el discurso de la cuarentena eterna, siendo que realmente yo soy de Tierra del Fuego también, y allá mi familia se junta a comer asado, o sea, ya están permitidas las salidas entre gente, otro fue a jugar a la pelota, y ven en la tele y ven en los diarios que la cuarentena eterna, ellos casi que no están en cuarentena. Claro, pero ¿cómo ustedes seguramente están acostumbrados a que, mirá, pobre la gente de porteña, pobre la gente de Buenos Aires lo que está viviendo? En este caso, en otro caso será otra cuestión, ¿no? Pero es así, nadie se queja de ese centralismo. Un choque en la Panamericana, en un medio nacional, un noticiero nacional. ¿Y a mí qué me importa el choque en la Ni a mí me importa que vivo en La Plata, el choque en la No, Panamericana. porque en verdad ¿no? es totalmente ajeno a nosotros mismos, estando a 60 kilómetros, ¿no? Es decir, bueno, pero Sí. en eso también, y esto que decimos, ¿no? Es decir, cómo lo tenemos absolutamente naturalizado, ¿no? Prendés para ver, no sé, cualquiera de esos programas de noticias, y en verdad hablan exclusivamente, o en su mayoría, de los problemas de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, a eso se refiere esta noción de etnocentrismo, ¿no? De ver siempre al Sí, otro. fíjense que acá no habría... ¿Cómo? Que alguien habló, me parece. No, digo, y acá no podríamos por ahí hay alguna sutileza, depende de la temática, insisto, pero Página 12 es más porteño que ninguno también. Absolutamente. Todo el discurso de Página 12 proviene, digo, porque en el lugar que generalmente se pone es en el del progresismo, ¿no es cierto? Y de la amplitud y del federalismo y demás, pero en la práctica, digamos, en la mayoría de los enfoques, hay una cuestión que todo sale de Buenos Aires, ¿no? En ese sentido, depende de la temática, ya digo, puede sorprendernos, pero no hay diferencias. Todos los medios nacionales son etnocéntricos, y ese etnocentrismo tiene que ver con un foco de Buenos Aires, de porteño más que nada, porque yo vivo en Buenos Aires también. Bien. ¿Queda claro entonces? Sí, sí. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda la temática, que la temática es más de lo mismo, ¿no es cierto? Pero es necesario pensarlo. ¿Qué es la temática? Es las visiones del mundo. De esto ya lo dijimos en todos los lugares, desde todos los temas, las categorías que hemos estado pensando y los otros componentes, y cuando hablamos de pragmática, ya me suena a mí reiterativo, pero es necesario remarcarlo, ¿no es cierto? Cuando se piensa en el componente hegemónico de temática y visiones del mundo, estoy hablando de aquello, en principio, hablar en general, qué es noticiable para el discurso de los medios gráficos, ¿no? El discurso de medios gráficos nacionales. Entonces, ¿de qué hay que hablar? Que ya eso lo podemos llevar también a lo que nos parece relevante como sociedad, ¿no es cierto? Porque esto sí hay que decirlo en los medios y esto no, ¿no? Entonces, esa relevancia ya tiene que ver con una hegemonía, ¿no? Que es de todo lo que sucede, sobre qué temas tengo que, como obligación, que de esto lo vamos a ver en Yarodó, ¿no es cierto?, cómo los medios tienen ese lugar de tomar y hacerse cargo de anunciar un saber, ¿no? Un saber que ellos tienen y tienen la posibilidad
de participárselo a un público. Entonces, por un lado eso, en lo general, ¿qué es noticiable? Y después, de todo eso noticiable, ¿qué pongo en la tapa? ¿No? Y más allá de que acá hay un hecho muy puntual, sumamente relevante, que es la asunción de un presidente, de esa asunción presidencial, ¿qué recorto de esa temática? Y acá ya no podemos dejar de deslindarlo del recorte ideológico. O sea, hablamos de visiones de mundo, es decir, ¿qué entiendo yo por una asunción presidencial? ¿Qué entiendo yo como medio que está bien o está mal, es bueno o es malo? Puedo evaluar toda la mirada. Acá aparece lo mismo que dijimos del logocéntrico, ¿no es cierto? Aparece todo lo que ese nosotros enfoca de este tema. Entonces, en el caso de Clarín, la temática está vista desde, primero, la familia presidencial, que lo tenemos en la imagen, como algo importante, ¿no? La Sagrada Familia. Acá yo no puedo dejar de connotarlo con esta cuestión mirada religiosa, ¿no es cierto?, de poner esa trilogía en la foto, de blanco inmaculado, ¿no? Las mujeres, y toda como una cuestión estética que es analizable, y de esa imagen la promesa de ir en contra de estos conceptos que son fundamentales como temática sobre lo que hay que luchar, ¿no es cierto? Entonces ahí ya hay una postura determinada de la visión de mundo de lo que es el país, que en este país antes, o hasta ahora, había corrupción, y hasta ahora no había consenso. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué recorto de esa temática de la asunción de Macri? Lo que dijo fundamental en el discurso. De todo lo que dijo Macri, ¿con qué es lo más relevante para poner en la tapa? Y me está marcando esa postura ideológica del yo que surge del medio, ¿no? Entonces, hay una temática general de la que se recorta esto. La de página 12 parece otro tema, ¿no? De todo el tema, digamos, otro tema en el sentido de que no parecen hablar de lo mismo. Es la misma asunción, y fíjense, ya desde la foto puedo decir que la visión del mundo del recorte es otra. No está la Sagrada Familia, sino que está el presidente solo, ¿no? Solo en un balcón, además poner el balcón tiene una connotación importantísima para los discursos políticos de nuestra historia en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, Macri solo en el balcón, con la puerta ahí abierta, la oscuridad detrás. Yo no tengo los anteojos, pero si me ayudan a este análisis improvisado de la foto, que no lo pensaba, que está bailando en el balcón, el bailecito, ahí ya tiene, sí, claro. yo no lo vi aparte. Sí, me negué a ver el baile, así que no le conozco los pasos. Tiene, bueno, la irreverencia esa de bailar en el balcón con toda la carga simbólica que tiene, ¿no? Es decir, bueno, todo eso. Ancla la idea de show, ¿no? Absolutamente. Esta cuestión de show, claro, esta cuestión de show, entonces, con esa ironía, ¿no es cierto?, y ese sentido despectivo de lo que la figura presidencial en el balcón, el recorte de la asunción, del tema de la asunción presidencial, es totalmente opuesto al de Clarín, ¿no es cierto? Acá hay otra mirada que es totalmente crítica, ¿no es cierto?, de lo que debe ser, sin explicitar una cuestión sarcástica. El sarcasmo aparece, porque en realidad se dice más de lo mismo, ¿no? No hubo sorpresas, siguió con estas cuestiones, no quedaron postergadas las cuestiones. Incluso lo remarca.
lingüísticamente, porque dice, el debut presidencial Claro, por eso. mantuvo los ejes, ¿no? Es decir, el debut, ¿no? También en esa isotopía que marcabas de show, ¿no? Es decir, debut está siempre vinculado. Bueno, pero esta visión de mundo tiene que acordar ideológicamente con el lector, fíjense, porque si es mantuvo los ejes, yo lo leo sin saber qué está diciendo página 12 y digo, qué coherente este hombre que mantiene los ejes. Pero mantener los ejes de la campaña es que yo sé que página 12 está diciendo que la campaña no dijo nada, ¿no? Entonces, de ahí que la visión de mundo hasta se plantea crípticamente en página 12, que acuerda con esto connotativo que tiene el medio para decir las cosas, ¿no? Y que es un trabajo de este contrato mediático con el lector. Entonces, la cuestión de la temática, la visión de mundo, va acompañada también de todo lo que dijimos de la doxa, de todo lo que dijimos del ese nosotros que se conforma desde lo egocéntrico de cada medio, y fundamentalmente el tema noticiable de un diario nacional. Pero eso noticiable, más allá de hablar de lo macro, de qué es importante para los medios gráficos, y para poner en tapa, acá es fácil, es una asunción presidencial, estoy repitiendo y tratando de sintetizar. Es una asunción presidencial, pero esa asunción presidencial tiene caras opuestas, ¿no es cierto? Para Clarín el recorte es la promesa de terminar con lo que había y empezar a poner las cosas en otro lugar. Para Página 12, más de lo mismo de la campaña, que fue nada desde la propuesta económica, política y lo que se debe proponer desde un discurso presidencial. Más lo espectacular, ¿no es cierto? El circo. Bien. Bien. Bueno, yo dejaría acá en Genot. Y yo lo que diría es si aparecen algunas preguntas, dudas, algún comentario, algún aporte que quieran realizar a esto que venimos diciendo. Nada, nada. Vamos a compartir ahí, a ver, profe. ¿Alguna ¿hay alguien que quiere hacer algún comentario? ¿Algo que no se entendió? ¿Algo que quieran aportar? Bueno, entonces si les parece, avanzamos con el otro texto que tenemos de... No, profe, es todo joya, dice Ángela. Gracias, Ángela, por responder. Avanzamos con el otro texto que tenemos también como parte de la bibliografía obligatoria de la materia y que nos parece sumamente interesante porque precisamente trabaja el discurso de la información, ¿sí? A ver, entonces yo voy a ver si puedo compartir. Compartir pantalla. Discurso mediático, discurso de la información. Bueno, me van a ver replicada ahí porque está hay un video de estos que graba el mismo PowerPoint. Acá vamos, acá. Ahí se ve bien, ¿no? Espérate que lo ponemos en... Yo lo veo. Sí, se ve. Bien. Vamos a sacar el audio. Después lo subimos en el blog, ¿no? Bueno, Hay alguien que en el chat pone algo. Alejandra dice que Fernanda en la bibliografía de la actividad integradora no mencionó la lectura de Angenot. ¿Lo incorporamos también para hacer la actividad?
En la actividad. Pero se debe haber... No, pero Angenot, en verdad nosotros lo vamos a tomar en... en la evaluación de esta parte. Claro, digamos, del tercer tramo, ¿sí? Es decir que... ¿a eso se refiere? No sé. Claro, A es ver, decir, Camila como Gerber. para que nos ordenemos. Ustedes ya dieron el primer trabajo, ¿sí? Ese es el primer tramo. Ahora están en el segundo tramo, ¿sí? Que están a punto de entregar o entregando, ¿sí? Trabajando. El tercer tramo, evaluación, van a ser estos textos que estamos desarrollando junto con Claudia, ¿sí? Después lo que les voy a pedir a Fernanda es que lo cuelgue en el blog exactamente cuáles son los textos. Casi de memoria me acuerdo, Bonin trabajamos los de pragmática, trabajamos Parret, sí. Bonin, Parret, Pérez Cordón. Pérez Cordón para pragmática. Sí, solo Y quería saber después si... Bastina, Genot y Bourdieu, hasta ahora. Y se agrega Claro, Chardot. y Yarodó, ahí estamos. Claro, Camila dice, profe, Fernanda en la bibliografía no menciona de Angenot, lo incorporamos también. Sí, solo quería saber si incluirlo. Era para el tercero, claro, eso es. Estamos preparando la tercera instancia de evaluación de la materia, la definitiva, ¿no? Es decir, que con esa ya estaría aprobada la materia. ¿Se entiende? Igual toda duda que tengan, lo seguimos trabajando. Bueno, lo que les decía, que en verdad en esta presentación aparezco yo de nuevo acá al costado, porque en verdad tiene... 2 veces, no, 2 veces no. Es como mucho, ¿no? Pero bueno, después se las vamos a subir en forma también de presentación con video. Básicamente... Profe, sí. antes de que continúe, no, le aclaro rapidito, creo que la duda que consultaban tiene que ver con que hoy justamente es la primera fecha de entrega del trabajo de el segundo integrador, digamos. Está bien, no, porque este es Estamos para el ahí. tercero, sí. Está. Igual, como decimos, todo tiene que ver con todo, es decir, que este también te aclara, te amplía, es decir, la idea de toda esta bibliografía que estamos revisando es para tener un marco teórico, epistemológico, para analizar los medios masivos y específicamente el discurso de la información, ¿no? Sobre eso trabajamos en el equipo desde hace muchos años y venimos pensando tanto el encuadre teórico como el encuadre metodológico para analizar discurso mediático y específicamente el discurso de la información, ¿sí? En este caso en particular, bueno, tomamos un hecho trascendental, bueno, todo eso que venimos contando, ¿no? Y uno de los autores que leemos especialmente es Patrick Yarodó, este libro que ya desde su título nos anticipa sobre qué va a trabajar. El autor plantea como título del libro el discurso de la información, la construcción del espejo social. En verdad es un libro que Patrick Yarodó ya lo planteó hace unos años, pero que es muy significativo para precisamente poder describir este tipo de discursividad que nosotros sometemos al análisis, ¿no? En verdad, bueno, el autor es un semiólogo, ¿sí? Que pertenece a esta línea francesa, de la cual nosotros, la gran parte de los autores que trabajamos forman parte de esto que se llama la línea francesa de análisis del discurso. En verdad, él es un investigador importante, que trabaja en lo que se llama... Disculpame, te interrumpo. Sí. Interesado como tantos otros, como Van Dijk, por ejemplo, por lo latinoamericano, a partir de sus parejas también. Porque Ese me parece sería que el comentario. yo les hago la nota de color. Creo que en su momento, cuando yo cursé un seminario en la UBA con él, estaba casado con una argentina.
y ponía muchos ejemplos, muy compenetrado también con los casos de Argentina, como, bueno, bandisco en una chilena y también muy interesado en todo lo latinoamericano, ¿no? Desde su postura de análisis crítico del discurso. Pero era el chusmerío que quería agregar, nada más. Bien, el intratable de la lingüística, de los estudios del lenguaje. Bueno, por favor, no. Bueno, en verdad, nada, interesante desde ese lugar, y además interesante como un recorrido para pensar una discursividad en particular como es el discurso de la información. Bien, a ver si esto sigue. ¿Cómo es? Y acá me parece. Bien. Algunos puntos de partida, entonces. Bueno, precisamente uno de los lugares desde donde el autor trabaja y lo explicita es que en verdad los medios no transmiten lo que ocurre en la realidad social, sino que imponen lo que construyen del espacio público. Esta idea, que sería prácticamente una idea epistemológica sobre la cual venimos trabajando prácticamente en todas las clases, es una de las ideas que atraviesa todo el texto, ¿no? Es decir, cómo lo que nosotros vemos en los medios en verdad es una semiotización que realizan de un evento, de un acto, de un acontecimiento. En esa semiotización, los medios construyen una visión acerca de ese social, de ese espacio público, de eso que está ocurriendo en ese lugar, ¿no es cierto? Bueno, si tomamos como ejemplo lo que estamos pensando a propósito de las tapas, de las tapas, que sería un recorte empírico del análisis que nosotros estamos haciendo, en verdad lo que nos preguntamos es cómo los medios nacionales construyen un acontecimiento histórico importante en la vida institucional, como es el traspaso presidencial, cómo lo nombran, cómo aparece. En ese sentido, el autor intenta repensar esta idea de la semiotización de los hechos sociales, ¿no? Y creo que ahí es donde a nosotros nos interesa especialmente para ampliar, para poder, en última instancia, realizar nuestros análisis, ¿sí? Pensando que precisamente, esto también lo venimos diciendo en cada uno de los encuentros, y además es lo que vienen haciendo en forma permanente. Analizar es eso, ¿no? Analizar es descomponer, desarmar, ¿sí? Desarmar de esos sentidos impuestos. Deconstruir, ¿no? Es decir, la idea esta de analizar, bueno, acá está, ¿no? La idea es analizar, desnaturalizar el discurso de la información desde una visión discursiva. Y esto lo resaltamos en forma permanente, ¿no? Es decir, porque en verdad el discurso de la información es un discurso absolutamente accesible, inmediato. Dicen varios autores, somos seres mediados, más allá que nos sentemos o no a mirar la televisión, a leer el diario por internet, en verdad estamos absolutamente atravesados por esa discursividad, ¿sí? Es decir, es como que no podemos no saber, más allá que no lo hagamos conscientemente, ¿no? Entonces, precisamente la idea que nosotros trabajamos a lo largo de todos estos encuentros y que el autor nos ayuda a pensar, es esa idea de precisamente desnaturalizar al discurso de la información desde esta visión discursiva. Bien, y además, bueno, otra de las cuestiones que también lo trabajamos a lo largo de toda la materia y que de alguna manera el autor nos permite dar algunas pistas, sigue sonando el timbre, es increíble. A través de algunas pistas tiene que ver con esto de pensar, bueno, cómo eso que aparece en los medios, cómo esa información nos atraviesa subjetivamente, ¿no? Atraviesa nuestra propia subjetividad, en esa construcción de sentidos que decíamos que de alguna manera pretende el neoliberalismo, cómo nos atrapa a partir de esa información. Bueno, algo así de eso se trata. Vamos entonces a pasar
ahí está. Sacamos el audio y vemos esto que es fundamental, ¿no? Es decir, acá partimos de pensar que la información es básica, parte el autor y que nosotros lo retomamos porque nos parece fundamental, ¿no? Es decir, que la idea básica y fundamental es que la información es un problema del lenguaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos que la información es un problema del lenguaje, dejamos de lado cualquier otra especulación de esas tipo canallescas en relación a, bueno, la objetividad de la información, la neutralidad, la despersonalización, la despolitización de la información. El autor nos plantea en otro lugar, la información es básica y fundamentalmente un problema del lenguaje, ¿no? Es decir, que tiene que ver en ese proceso que se da entre lo que ocurre en la realidad, lo que pasa, en la realidad siempre con comillas, ¿no? Entre lo que es el hecho, el evento, y cómo al nombrarlo lo reconstruyo, lo resignifico a partir de un sistema como es el sistema lingüístico y en verdad cualquier otro sistema semiológico, ¿no? Es decir, porque nosotros cuando estamos... para pensar eso, ¿no? ¿Por qué decimos que se puede? Ahí está. Perdón, pero se va pasando sola la presentación, por eso tenemos algunos problemas técnicos. ¿Se entiende esto? Hasta acá, no sé si algún comentario, observación. Bien. Y la primera parte de lo que quería agregar yo, no sé, por ahí lo viene más adelante, pero me parece que ya no. No, hablas del modelo, está bien, no digo nada porque va a venir. La perspectiva constructivista que él dice, Ahí ¿no? está, ahora Eso bien, quería ahora hablar. vamos. Esperen que creo que con esta no se me pasa sola. Ahí va, ahí se ve, ¿no? Bien. Porque Sí. creo que si lo pongo como que pase sola la presentación es donde empieza a hablar y se pasa sola. Bueno, precisamente entonces lo que hace Yarodó es replantearse qué es esto de la información, ¿no es cierto? Y acá, bueno, yo lo digo ahí en el audio, pero generalmente hago este ejercicio en clase presencial, preguntando, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que entienden por información? Y desde el sentido común, bueno, no sé si alguien se anima a contestarlo en este momento, pero generalmente lo que sucede desde el sentido común o desde una visión absolutamente lineal, se plantea que la información es siempre una transmisión, ¿no? Es decir, como que la idea de transmisión desentiende de la reconstrucción de sentido que implica siempre la información. ¿Se entiende esto? Ay, es difícil así. Nada. Estoy en clase. Así que, bueno, en principio, lo que nosotros trabajamos, o lo que el autor de alguna manera trabaja, tiene que ver con precisamente que un modelo ingenuo de transmisión de información no problematiza algunos aspectos que son esenciales en la consideración de la información. Por ejemplo, ¿cuál es la autenticidad del hecho, ¿no? ¿Cómo se accede a la fuente de información? A ver, Juan levantó la mano. No sé si eso significa que querés aportar algo, Juan.
Perdón, no quería interrumpir, moví el teléfono, lo siento. ¿Cómo? No le entendí lo que me dijo Juan. Bueno, complicado el asunto. Bueno, mientras Alejandra atiende al perro, no, seguro que tiene que ver con... Le cerré la puerta. No, digo, esto que está planteando Alejandra, el autor lo desarrolla tomando los modelos primeros del discurso de la información, ¿no es cierto? Cuando no se hablaba del discurso de la información, porque esa propuesta es nueva, digamos, relativamente nueva. La información era la transparencia. Entonces, cuando se habla de información, me van a dar la verdad, la realidad, me van a presentar los hechos tal cual. Que esas modificaciones en la historia de la comunicación son notables en lo que se ha convertido en un noticiero televisivo, por ejemplo. Cuando nosotras éramos chicas, que eso es hace mucho, Bueno, long time. Habla por vos. ¿no? Habla por vos. La idea de noticiero era un señor parado atrás de un mostrador y serio, sin adjetivos. Con esto que quiero, no quiere decir que no había una perspectiva ideológica ni un recorte de lo que se decía. La subjetividad está siempre, olvídense, pero había una pretensión de borrar esas marcas del yo en el noticiero, porque había otro concepto de esto, esta cuestión lineal de que lo que se dice es la realidad, ¿no es cierto? Esta cuestión de transparencia. Esto que estamos diciendo son los hechos. Hoy eso está desenmascarado de alguna forma, y el noticiero se convirtió en un espectáculo. Antes, cuanto mucho, tenía la compañía de un comentario de cocina, ¿no es cierto? No sé, o una nota de color de un chismerío, pero era brevísimo. Hoy Susana Jiménez aparece al lado de Alberto Fernández y al lado de Fantino, y bueno, Fantino ya parece serio, al lado de, ¿se entiende?, del premio a la mejor película. Entonces, desde la heterogeneidad, desde la tecnología y la que todos tenemos acceso a todos, todas estas cuestiones han ido modificándose en todos los aspectos. Entonces ya, aunque esté desenmascarado, todavía se sigue con esa creencia de que lo que dice la tele es verdad. Estoy hablando a un nivel muy general, ¿no es cierto? Pero yo lo vi en la tele, me decía un taxista, al mapuche que le pegaba a la policía. Me acuerdo siempre de eso. Ah, lo viste en la tele. Ya está, ¿no? Entonces, sí. El presentar la información es... y acá Yarodó habla de discurso de la información. Listo. No sé si viene después. Sí, que en verdad me parece que es como la clave, insisto en esto, ¿no? Es decir, que es como la clave por donde pensar este objeto, ¿sí? Es decir, en términos de investigación, ¿sí? Por eso es interesante retomar estas reflexiones, ¿no? Es decir, pensarlo a la información como un problema del lenguaje, pensarlo desde la discursividad, pensar que esa idea ingenua de Shannon, de transmisión, es imposible si yo lo pienso básicamente como un discurso con las características que estuvimos estudiando de los discursos, ¿no? Es decir, que tienen una relación dialéctica entre lo que digo y la situación en la que digo, etc. Todo eso que venimos trabajando y pensando, ¿no? Y que además, bueno, entonces, dice, un modelo ingenuo tipo el de Shannon de transmisión de información, un modelo de tipo lineal, de tipo conductista de la información, es decir, este que señalaba, ¿no, Claudia? El del señor que decía las noticias. ¿Cómo lo sabés? Decía, y porque lo leí o porque lo vi en la televisión, ¿no? Como que era fuente de saber.
en verdad, cuando yo lo planteo desde lo discursivo, de alguna manera desestimo esa idea de información, de fuente de saber unívoca, de qué es De la verdad. objetividad. ¿Cómo? De objetividad. De objetividad, ¿no? De decimos la verdad, somos la verdad, ¿no? Es decir, que ojo con esto, ¿no? Porque en verdad nosotros lo vemos en un plano teórico, analítico, sin embargo, estamos todos muy toda esta idea de las noticias como verdaderas, como que nos interpretan, estamos todos muy atravesados, ¿no? Por este tipo de discursividades. Bien, entonces, un modelo ingenuo, dice el autor, no problematiza algunas cuestiones que son básicas o elementales. Por ejemplo, la autenticidad del hecho. Cómo se accede a esa fuente de información, ¿no? Y acá, bueno, nos hacemos un festín cuando analizamos discursos. ¿Quiénes son las fuentes de información, no? Cada vez eso está como, es decir, una idea que tal vez en el periodismo clásico era fundamental, la de la fuente de información, de chequear las fuentes, etcétera. No, acá es como, no sé, un alto funcionario del Ministerio de Economía, y al alto funcionario, porque además, ¿quién es el alto funcionario? Le puedo hacer decir cualquier cosa y todo lo valida, ¿sí? De alguna manera. La selección... Según fuentes oficiales, bueno, todas esas bueno, frases, ¿no? Según fuentes oficiales. Podría, bueno, todas las utilizaciones. Insistimos en esto de pensar las categorías estas que vemos, ¿no? Analíticas, porque ahí está como la clave, ¿no? Cuando pedimos reconstruir el sentido. Y sí, cuando me dice un alto funcionario del Ministerio de Educación, ¿quién es? ¿Qué sé yo? Puede ser Juancito, no sé, en verdad es imposible de verificar, de contrastar, y además porque a ese señor le hago decir cualquier cosa, ¿no? Bueno, todo, ¿no? Es decir, los testimonios. O los cuadros numéricos, por ejemplo. ¿De dónde salen esas tortas de estadísticas y de cuestiones que tienen una, bueno, Angenot va a hablar también de eso, ¿no? Del saber. fetiche ese de que está en los números, ¿no? Bueno, no, pensemos en relación a los muertos, bueno, todo lo que estamos viviendo hoy informativamente lo vamos a tener que pensar seguramente para los próximos Claro, cuando se da una estadística, ¿no? A veces no se pone en relación con qué esa estadística, ¿no? No sé, la Argentina es la que más médicos contaminados, ¿cómo se dice? Sí, que se han contagiado. Sí. ¿En relación con qué? ¿De dónde se sacan los números? ¿Quién lo dice? ¿No? Bueno, yo eso lo leí, digo, pero sí. El otro día Clarín sacó una nota diciendo que según una encuesta menos de la mitad de los argentinos apoyaban que se sostenga la cuarentena. El título decía menos de la mitad, obviando que si menos de la mitad significa que están en contra de la cuarentena, por así decirlo, hay más de la mitad, ya hasta incluso con esa misma dicotomía de estadística. O sea, ninguna sutileza. Sí. La de Clarín. Claro, no, absolutamente. Y además, bueno, eso, ¿no? Que son totalmente imposibles de contrastar. Y después está el otro, no sé, de la validez de la información. La Universidad de Michigan. Vieron que aparece no sé, el estudio de que los que duermen de la izquierda, qué sé yo, digo cosas disparatadas, pero porque en verdad esas notas tienen eso, ¿no? Bueno, un modelo ingenuo no problematiza esa validez de la información, ¿no? En tanto a la autenticidad del hecho, de cómo se accede. Pensemos que en verdad la gran parte de los testimonios, de algún, no sé, testigo, etcétera, etcétera, en verdad son construcciones discursivas, ¿no? Es decir,
están pensadas ahí como para lo que supuestamente, o no sé, lo que pensaba Alberto, qué sé yo, ¿cómo podemos saber lo que pensaba Alberto en relación a tal o cual tema, ¿sí? Sin embargo, eso es como moneda común, forma parte de eso que dice el discurso de la información. Bueno, el otro elemento a tener en cuenta es la selección de la información, ¿no? Es decir, bueno, y acá tiene que ver también un tema que ha sido muy, muy trabajado desde los estudios del lenguaje, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo recorto? ¿Cómo focalizo? ¿Qué topicalizo? ¿No? Es decir, ¿qué pongo en relieve para que de alguna manera eso que yo pongo adelante o que marco o que señalo, es como que, no es como, se lee como lo más importante, ¿no? Es decir, todo este tema de, bueno, ¿dónde focalizo la información? ¿Cuál es el recorte que yo hago de ese hecho? Pensando en las tapas estas que estamos viendo, y creo que también lo dijo Claudia en algún momento en relación a los temas, ¿no? Es decir, bueno, ¿por Al qué componente, sí. a los componentes, ¿no? ¿Por qué un diario, y esto tiene que ver con la selección de la información, qué es lo que de alguna manera topicaliza, ¿no? En términos técnicos, teóricos sería, o focaliza, o visibiliza cada medio, ¿no? Y eso también tiene que ver con esta visión discursiva de la información, ¿no? Entonces, no es lo mismo que ponga a la familia presidencial esa blanca, toda blanca, perfecta, a que ponga al presidente bailando, ¿no? Casi en actitud irreverente, socarrona, dale. No, un ejemplo, digo, que lo tenía y después me olvidé de plantearlo. De qué manera la cuestión del foco es fundamental el día antes al que nosotros estamos viendo, que es el día que asume el 10 de diciembre, Claro. mientras el diario Clarín hace foco, obviamente, en esa asunción. Página 12 titula El abrazo y pone la despedida de Cristina, ¿no? De Cristina Fernández de Kirchner con la plaza llena. Entonces, obviamente, ¿qué hago? ¿Cómo lo pienso lo de página 12? Si está asumiendo Macri, él focaliza en quien se va, no en quien entra. Que lo mismo hace Clarín cuando asume Cristina en el 2007. En vez de poner la relevancia en la asunción, pone la relevancia en la asunción del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Que quién era? A ver, Juan levantó la mano. 2007. ¿Querés acotar algo, Juan? No, yo no he levantado la mano. Creo que se quedó ahí de la otra vez que presioné, perdón. Ah, Se bien. equivoca, Juan se No hay equivoca. problema. Lo siento, lo siento. No hay problema, no Es hay Juan. problema. Si Bueno, alguien... vuelvo. Bueno, dale. Entonces, 2007, ¿quién asumía la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Macri. 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 Entonces, fíjense, el 2007 asume Cristina Fernández de Kirchner y Clarín pone en la tapa más importante el hecho del triunfo de Macri en la Cava, ¿no? Es lo mismo que está haciendo Página 12 como estrategia, la de Página 12 es más contundente, porque pone la foto de la plaza llena y la titula El abrazo, ¿no? Que es no el presidente que entra, sino el presidente que sale, la presidenta que sale, ¿sí? Bien. Bien, de eso se trata, ¿no? Es decir, de nuevo, un modelo ingenuo no tendría en cuenta esto. ¿Qué pasó? Porque frente a la pregunta ¿qué pasó?, que es lo que te está diciendo el medio, bueno, en verdad se fue la presidenta con una plaza llena. ¿Se entiende? A eso se refiere el autor cuando da cuenta de estas categorías que no son tenidas en cuenta cuando trabajamos desde un modelo de tipo Shannon, ¿no? La otra cuestión
tiene que ver con el receptor. De eso también hemos hablado en estas clases, es decir, que precisamente una visión de tipo discursiva plantea que siempre hablo para un otro, ¿no? Y ese otro está de alguna manera inscripto en el propio discurso, ¿sí? Y que ese destinatario prefigura la manera de contar, de narrar, de presentar los hechos que yo presento, ¿no? Por esa complicidad, de esto Claudia habló bastante, ¿no? De la complicidad entre ese sujeto enunciador o macroenunciador, que es el medio, y un tipo particular de blanco receptor, diría en el caso de Yarodó, al cual se dirige ese medio, y que de alguna manera el medio lo prevé, ¿no? Preexiste, y a ese se dirige, aunque por supuesto ese discurso puede ser leído por cualquier otro. Y después otro de los elementos que no tiene en cuenta precisamente un modelo tradicional tiene que ver con el tratamiento de la información, ¿no? Es decir, esto que también venimos hablando en cada una de las clases, cómo se refiere lingüísticamente o icónicamente a los hechos seleccionados. En última instancia, esto que también decimos de cómo se semiotiza, cuál es la imagen, cómo se organiza esa información, qué cosas es lo que muestro, cómo lo muestro, ¿sí? De eso se trata en última instancia esta cuestión del tratamiento de la información. Por lo tanto, a ver si acá, algunos puntos de partida, este está. Se plantea entonces el autor de manera teórica qué es esto de la información, ¿no? Y da una definición que para nosotros es muy importante, porque en verdad acá está como una de las partes nodales para entender la información, ¿no? E incluso esto que venimos repitiendo, desentendernos de esas ideas de verdad, objetividad, que transmiten, que dicen lo que pasó, etc. En verdad, el autor señala que la información es pura enunciación, ¿no? La información construye saber en forma de discurso, por lo tanto, siempre depende del campo de conocimiento que se trata, de la situación de enunciación y del dispositivo en el cual circula. De nuevo, acá da nuevamente una definición de tipo enunciativa, es decir, que en verdad pone en juego todos estos elementos que venimos pensando a propósito del discurso social, ¿no? Es decir, del discurso social en general, el autor en este caso los piensa en función de un discurso en particular como es el discurso de la información, ¿no? Y da cuenta de estas tres patas que también son muy interesantes para realizar nuestros análisis. Por ejemplo, el campo de conocimiento del que se trata, ¿no? Es decir, bueno, sería desde qué lugares estoy hablando, estoy diciendo lo que digo, ¿sí? La otra cuestión, la situación de enunciación. ¿Quiénes son esos participantes, esos actores sociales que participan de esa situación de enunciación? Recordemos que esto es clave para entender la noción discursiva, ¿no? Es decir, que en una situación de enunciación, es decir, nosotros lo que estudiamos son precisamente discursos que se dan en determinadas situaciones de enunciación, y en esas situaciones de enunciación siempre puedo reconocer un yo, un tú, un aquí, una ahora, que van a ser claves para poder entender esta noción de la información en tanto enunciación. Y por otro lado, otro de los elementos que también va a ser fundamental para poder aproximarnos a estos objetos de análisis, tienen que ver con el dispositivo material en el cual circulan, ¿no? Es decir, que eso también va a producir sentido, eso también va a semiotizar esos eventos, esas situaciones, esos hechos
que en última instancia son los que quiero de alguna manera dar cuenta. En este sentido también da otras características que son muy importantes a propósito de la información, que tiene que ver con una pregunta. A ver, no hay problema. A ver, Ezequiel nos quiere hacer una pregunta. A ver, Ezequiel, dale, avancemos. A ver. A ver. Una pregunta, dice Ezequiel. ¿Cómo debemos abordar el análisis cuando se nos pide que problematicemos cómo aparecen estos actores? A ver, Ezequiel. Voy de nuevo con la pregunta, porque quizás me tenés que explicar un poquito más para que te la pueda. Dice, ¿cómo debemos abordar el análisis cuando se nos pide... Hola. Hola, a ver, Ezequiel, dale, a ver si podés hablar y sería mejor, dale. ¿Me escucha ahí? Sí. Sí, bárbaro. Sí, perfecto. Cuando en la consigna del trabajo final nos piden que eso, analicemos cómo se nombra a los actores, quiénes aparecen, quiénes no aparecen, cómo se los nombra, ¿de qué manera deberíamos abordar eso? Porque no me queda claro nunca cómo sería la manera correcta, ¿no? Haciendo hincapié en los términos que usan, o no sé, justamente no me queda La claro verdad eso. que no hay una manera correcta tampoco, digamos. Vos podés entrar desde distintos aspectos, pero podés plantearte primero, cuando tenés el corpus, vos siempre trabajás fijándote, bueno, ¿qué tengo acá, no? Entonces, en este corpus hay la asunción de Macri. Macri va a aparecer, bueno, tomo a Macri. ¿Qué otro participante hay? ¿Hay otro participante? ¿Se menciona a alguien más? Bueno, no, sí, no sé. Entonces, ahora, tomo a Macri. Ya decir los dos medios, en el caso del ejemplo nuestro, yo para presentártelo, ¿no? En el caso del ejemplo nuestro, no puedo decir que haya diferencias en la manera de nombrar. En los dos medios aparece como con el apellido. Listo. Ahí no tengo ninguna cuestión que decir. Ahora, Macri aparece sujeto de el enunciado. Que sea sujeto del enunciado puede ser relevante o no. En este caso tampoco, porque también página 2 se lo pone como sujeto de enunciados, ¿no? De acciones. ¿A dónde está entonces la cuestión que diferencia el tratamiento de estos actores? ¿En qué procesos se los ve involucrados? Y ahí ¿Cómo se los entra en juego, describe? ¿Cómo se los o se los describe en ¿En qué cada caso? acciones? Acá tenés desde la foto hasta el concepto de lo que es la política de un presidente, hasta las acciones buenas para determinado medio. Entonces ahí te tenés que meter también con estos conceptos que estábamos diciendo y dando relevancia. Entonces, para Clarín, ¿es bueno que haga una promesa? Por supuesto, para todos es bueno que un presidente prometa algo, ¿no? Pero ahora, eso que promete, ¿en qué consiste? Y ahí entra que la subjetividad de ver a Macri en acciones positivas está presentada en la tapa de Clarín. En página 12 haces otro análisis. No hay una que es más sutil en Un cuanto a manual de mostrar. cómo, claro. Claro, más sutil en cuanto a la explicitación de esa subjetividad, pero la subjetividad es también evidente, en el sentido de Macri siguió con la misma propuesta que en la campaña, yo te lo simplifico, ¿no? Entonces, seguir con la propuesta de la campaña, el problema está en qué acción lo pone.
es negativo, porque un presidente no puede seguir cuando ya es presidente con la nada que hizo en la campaña. Para esto tenés el saber de que Página 12 está planteando que no hubo una propuesta política, que no hubo una propuesta económica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo. En otros, por ahí es más jugoso con la cuestión de cómo lo nombran. No es lo mismo decir Alberto que decir el presidente Fernández. Ponele, puede haber una diferencia de ese tipo, que en algunos casos puede ser relevante, en otros no. En otros puede ser cambiar la manera de nombrarlo para que no sea repetitiva. No sé, eso, cada texto te va a dar la respuesta también de esas cuestiones. Y además, una cuestión ahí para agregar, ¿no? Es decir, en este tipo de análisis también es interesante ver qué espacio se le da a cada uno de estos actores sociales, ¿no? Que tal vez calculo que la pregunta debe ir por ese lugar, ¿no? ¿Quiénes son esos actores sociales que participan del evento? ¿Y cómo se los nombra? ¿Qué acciones realizan? Esto que decíamos, ¿cómo se los describe? Eso también produce sentidos, ¿no? ¿A quiénes nombra? ¿Sí? ¿A quiénes les da visibilidad del medio? Eso es también un elemento de análisis. Fíjate que acá tenemos algunas intervenciones también en el chat. A ver. Bueno, mientras la lees, hago un comentario. Ayer leía, un poco en broma, ¿no es cierto?, que alguien ponía que cuando Bullrich y Andasi, ¿lo conocen Andasi? Un escritor Horrible. que escribe mal. Horrible. Cuando Bullrich y Andasi dicen algo, en los diarios hablan de la oposición, ¿no? Y eso también es una manera de nombrar, de hacer relevante, de relevar. No son la oposición. Es decir, son dos personas que forman ese conjunto de la oposición. Entonces, presentarlo como la oposición tiene un efecto de sentido. ¿Cuáles son esos participantes? ¿Por qué son la oposición? ¿No? Todas estas conceptualizaciones que hacen los medios tienen que ver con el generar una idea. No son dos personas que con características determinadas y que sabemos de dónde vienen y toda una cuestión bastante particular, aún dentro de lo que es la oposición. Son la oposición. Bien, y acá Manuela pregunta algo relacionado con esto que venimos diciendo. Dice, con respecto a la pregunta del compañero, que un medio tienda más a usar citas directas del personaje que menciona, ¿puede tomarse como un intento de mostrarse más objetivo? Por ejemplo, en La Nación, en el corpus que analizamos en los prácticos, se tiende a citar directamente, mientras que en página 12 narra más en palabras del locutor lo que se dijo o se hizo. No sé si se entiende. Sí, se entiende perfectamente, Manuela, tu pregunta, ¿no? En verdad, sí, más que citas yo diría enunciados referidos, ¿no es cierto? Es decir, que esa sería una estrategia, eso de poner enunciados como dichos efectivamente por el otro, da como un sentido de mayor objetividad, de mayor manera de esto que digo lo dijeron efectivamente los otros. Pero ahí hay una trampa también, ¿no? Bien. Ibas a hablar de la trampa, te dejo. Que en verdad el hecho, por eso esto de enunciados referidos, el hecho de nombrar lo que dijo el otro, de recortarlo, de ponerlo en otros lugares, en verdad construye otra enunciación, ¿no? Es decir, que en verdad no sabemos si, es decir, tal vez dijo eso exactamente, pero lo dijo en otra enunciación totalmente diferente, entonces el sentido es totalmente distinto, y además tiene que ver con esto, de esas estrategias que tiene ese sujeto enunciador para, de alguna manera, desligarse de lo dicho, ¿no? Es decir, hacérselo decir a otros. Eso es un recurso muy utilizado en los medios
que nunca aparece como cita, por eso la idea de cita, viste, la cita directa, esa que aprendíamos en la escuela, nunca aparece de esa manera, aparece con otras maneras, ¿sí? Que seguramente ustedes las estuvieron viendo, es decir, con recortes, con marcas tipográficas, con islotes, no sé, de otras maneras las palabras de los otros. Y en el caso, no sé Y si... perdón, no olvidarse de con qué verbos introductorios está Ahí esta está, cita. ¿no? Es decir, Porque esa si es la yo otra. digo, argumentó, no es lo mismo que dijo, replicó, ¿no? Se defendió o confesó, ¿no? Entonces, ayer leía en Facebook un amigo que decía, fulanito confesó que es gay. La gayidad no se confiesa porque no es un pecado. Entonces, la idea del verbo introductorio es fundamental, sea un discurso directo o un discurso indirecto, Indirecto, ¿no? tal Porque cual, esos ¿no? verbos me marcan también qué juicio hay sobre lo que se dice. Y a veces la cita directa, el discurso referido, cuando es directo, también tiene que ver con esto que dijo Alejandra, no hacerse cargo. No lo dije yo, es textual, ¿no? Que también está el recurso de poner comillas en un discurso indirecto, ¿no? Incrustar lo textual en un discurso indirecto. Es decir, no hay una receta. Otra vez vuelvo, cada texto me va a decir de qué manera se usa esa estrategia. Y lo que se puede usar con un fin, con un efecto de sentido, en otro texto puede ser el efecto del sentido contrario. ¿Se entiende? Pero tengo que atender no solamente a que haya discurso directo o discurso indirecto, sino de qué manera se inserta ese discurso directo. ¿Sí? No es, ahí obviamente que está esta idea de pretensión de la objetividad, pero no va es la más. única. Digamos, en nuestro análisis más minucioso no es así. Y además el otro tema es que toda esta cuestión de identificar los dichos del otro, que la forma más evidente es esta de, bueno, con las comillas, con el verbo de decir, etcétera, pero que hay otras que son mucho más sutiles, ¿no? De las que habla Ducrot en relación a cómo se aparecen estos otros enunciadores, tienen una fuerza explicativa muy importante para analizar el discurso de la información, ¿no? En esto que decimos, si la información es pura enunciación, un lugar muy interesante para analizar la información es a partir de esto. ¿Quién dice qué en estas piezas discursivas? Eso tiene una potencialidad heurística muy importante de interpretación, porque ahí está, ¿no? ¿A quién, esto que decíamos, ¿no? Bueno, ¿a quién focalizo? ¿A quién le doy la palabra? ¿A quién censuro? ¿Cómo introduzco la palabra del otro? Son todos herramientas y elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un análisis de este tipo, ¿sí? ¿Se entendió, Manuela? Sí, gracias. Buenísimo. Bien, Ale, antes de que siga, yo me voy a despedir. Sí, ya porque sé que tenés tengo que... una Sí, yo 2 minutos inmediata más, cerramos esto. con una conectividad totalmente distinta que tengo que adaptar a mi máquina carreta. Así que, bueno, nos vemos la próxima. Adiós a todos. Cuídense, quédense en casa y usen barbijo. Adeu. ¿Cómo me retiro? No sé, pero... Finalizar, pone algo así. Acá Cerrar. está, acá está. Ahí está. Bueno, hablamos después. Nos vemos. Listo. Bueno, terminamos entonces, si les parece, con esta primera parte de la presentación del tema del discurso de la información. Y por supuesto, todas las preguntas que surjan las pueden ir formulando en el chat o las podemos guardar o reservar para la semana que viene. Entonces estábamos, bueno, acá hay otra cuestión que es clave para también el tipo de análisis que nosotros hacemos. El autor dice que informar, hablar, comunicar es siempre una elección.
no solo de contenidos, sino de efectos de sentido para influir sobre el otro, ¿no? ¿Por qué digo yo que, o por qué decimos que esto es clave? Porque generalmente en un análisis de tipo más tradicional, más ingenuo, lo que hacemos es, bueno, dijo tal cosa el medio, ¿no? Es decir, como que solamente es una cuestión de contenidos. Por supuesto que el contenido es muy importante, pero lo que estamos viendo es que la manera en que se dice ese contenido es fundamental para el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Es decir, que no solamente es desde un sentido de contenido, del plano de lo que efectivamente dijo, sino que precisamente para encontrar el sentido de esas piezas discursivas tenemos que en forma permanente tratar de pensar la forma, la manera de ubicación de la información, todo esto que venimos diciendo, ¿no? De a quiénes les doy la palabra, cómo ubico la información, qué tipo de, de actores sociales son los que aparecen o no en una determinada pieza lingüística. Y esto va a ser fundamental para entender lo que es el discurso de la información. Bueno, otra de las cuestiones que también tiene que ver con esta visión discursiva de la información, tiene que ver con esta noción de estrategias discursivas. De esto también seguramente estuvieron trabajando en forma de muchas maneras en los análisis que ustedes están haciendo, pero precisamente esa manera de ordenar la información, de presentarla, de dar cuenta, de mostrar o no mostrar tales o cuales cuestiones, son estrategias discursivas, ¿no? Si hay algún tipo de discurso donde esta cuestión de la estrategia está como más perfeccionada es en el discurso de la información, ¿no? Y sobre todo en el discurso, esos que ustedes están analizando, de las tapas, ¿no? Porque precisamente es un lugar editorial clave el de la tapa, ¿no? Porque ahí se juega precisamente el hecho de por dónde entrar a una determinado tipo de información. Por eso está tan cuidado desde las editoriales, el jefe de redacción, ¿no? Que es el que en última instancia titula, elige lo que se va a poner en esos espacios, etc. Bueno, y el informador, y esto que venimos diciendo en forma permanente, el informador está involucrado en un juego de poder, de toma de decisiones, por eso nunca podemos hablar de inocencia, nunca podemos hablar de neutralidad, de objetividad, de borramiento, sino que en verdad ese informador, ese sujeto enunciador está siempre presente, se manifiesta de diferentes maneras, y precisamente parte de nuestros análisis es tratar de develar esa manera de enunciar eso que estoy diciendo. Bien, no sé si se va entendiendo, si surgen dudas, preguntas, si quieren hacer algún tipo de acotación. En principio, este sería como una primera presentación del capítulo 1 del texto del discurso de la información, sí, de la introducción y capítulo 1, los problemas de la información, que es sobre el cual estamos trabajando. Si les parece, entonces, avanzaríamos en el próximo encuentro, trabajando sobre este mismo autor. La idea sería que pudieran avanzar con las lecturas, y por supuesto poner a disposición este espacio para todo lo que se les ocurra, preguntar, comentar. No sé si les parece.
Por mí, genial. Bueno, la idea es que sirvan estos espacios, ¿no? Es decir, que en la medida en que ustedes puedan preguntar, puedan traer incluso, no sé, leí el texto y esta parte no la entienden, bueno, no la entiendo, vamos a tratar de pensarla entre todos, ¿no? Más allá de las cuestiones de exámenes y todo eso, que yo sé que siempre uno piensa todo en función del examen, no sé cuánto, nada. Creo personalmente y creo que como equipo que tenemos que trabajar mucho sobre estos temas, ¿no? Porque son fundamentales en nuestra formación, es decir, de poder pensar la información más allá del sentido común, ¿no? Más allá de lo que dice explícitamente, ¿no? Y me parece que estos autores lo que nos permiten es, de alguna manera, darnos pistas de cómo entender esas formaciones discursivas. Creo que ahí es donde está gran parte del potencial de estos autores que seguramente, quizás, bueno, ahora los estudiarán, pero tal vez después más adelante en la carrera los vuelvan a revisar, porque hay muchísimas claves para entender esto que es la información y concretamente un tipo de discurso en particular como es el discurso de la información, desde estos campos teóricos que estamos pensando. Así que si les parece, no sé, pregunto si hay alguna otra duda, pregunta. Bueno, entonces nos vemos en el próximo encuentro, aquellos que puedan, y los que no puedan, saben que los grabamos y los subimos en el espacio de la cátedra, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias a todos por estar, ¿sí? No, gracias a Bárbaro. vos. Buenísimo. Chao, profe. Gracias. Chao chicos y chicas, hasta la próxima. Chao, hasta Chao, la próxima. gracias.